¿Qué tal? Mi nombre es Diego Reséndiz, soy estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Bueno, este tutorial es correspondiente a la materia de Administración de Base de Datos que imparte la maestra Blanquenet Valencia Vázquez. En este video tutorial les voy a mostrar cómo instalar y configurar lo que es la aplicación de este gestor de base de datos llamado Oracle 11G, que es la versión Express Edition, repetí edición en inglés y en español. Bueno, la primera instancia tenemos que instalar, descargar el setup y posteriormente instalarlo. En la descripción del video voy a dejar este link para que ustedes puedan descargar de acuerdo a su arquitectura de computadora, ya sea que tengan Windows o Linux. Vamos a descargar esta. Bueno, yo voy a descargar esta que es 64 bits, la mayoría tiene ese. Recordemos que esta es una edición reducida, porque más que nada se limita a tener nada más la plataforma en una página web, ya sea abierta en cualquier explorador, ya sea Chrome o Internet o Microsoft Edge. Ese es el release del 11G, del release 2, el 11.2.0.2.0. Bueno, 1. Y después de que la descargamos, nos va a aparecer un WinRAR. Lo vamos a descomprimir y nos va a aparecer esa carpeta que se llama disk 1, y en esta vamos a poner ejecutar como administrador. Vamos que sí. Esperamos a que se extraigan los datos. Es un poco tardado. Bueno, ya a mí me aparece reparar porque como ya lo tengo instalado, a ustedes les va a aparecer activar la casilla de aceptar los términos de no sé qué, y ya después posteriormente les va a pedir una contraseña y esa la tienen que confirmar. Esa contraseña la tienen que guardar a un bloc de notas aparte o una lista, un papel que tengan ahí cerca, porque posiblemente la van a utilizar para poder crear y acceder a las bases de datos. Entonces lo voy a poner salir. Después le va a aparecer ese acceso directo que es Get Started with the Oracle Database. La van a abrir y les va a aparecer esto. Aquí pues como les comentaba, es una plataforma web donde le vamos a poner Application Express para poder crear una base de datos. Aquí la contraseña que les dije que guardaran, login, y van a crear una base de datos nueva. Base de datos nueva, le vamos a poner prueba 1 y el Application Express Username puede ser cualquiera realmente, porque pues no es necesario que pongan la misma. Incluso pueden poner la misma que tiene el system. Le digo que pueden poner otro username. Entonces request space, y dice que ya se creó satisfactoriamente. Le dan en click here, y aquí, como les comentaba, pueden meterse a cualquier base de datos que hayan creado, ya sea con diferentes username y obviamente otros passwords. Entonces le ponen el login, lo que nosotros ya creamos, y aquí en esta le vamos a dar el SQL Workshop, o aquí le damos en SQL Commands. Y bueno, antes de empezar a meter, porque este espacio es para empezar a meter comandos, o sea, los códigos para insertar tablas, alterar tablas, eliminar tablas, borrar no sé qué registros. Pero primero, antes tenemos que conocer los conceptos ya sea de lenguaje de definición de datos o de manipulación de datos. Lo primero es el lenguaje de definición de datos, que vamos a definir qué tipos de datos vamos a crear y cómo los podemos alterar. Primeramente nos dice que la sentencia create ya la usamos, es para crear la base de datos. El código se aloja entre otras cosas, pero ya por default ya creamos nosotros la base de datos. También usamos el código use, usar la base de datos al entrar en la base de datos, pero eso es
de MySQL, entonces aquí es nada más SQL. Entonces nos dice que la asistencia create table nos va a crear una tabla en la cual tenemos que definir qué tipo de registros son y sus nombres. Entonces nos vamos aquí otra vez a SQL Commands y yo aquí tengo ya una tabla creada, bueno, un bloc de datos con una base de datos ya preestablecida. Vamos a copiar esta tabla. Recordemos que los códigos de MySQL y SQL son parecidos, aunque SQL es un poquito más especial porque no nos deja utilizar comillas dobles. Necesitamos que utilizar comillas simples en todo. Entonces copiamos y le damos en run. Ya nos creó la tabla. Nos dice después que la sentencia drop o la sentencia alter. La sentencia alter es más que nada alterar esa tabla, ya sea cambiar nombre o cambiar un archivo, un registro que tiene esa. Le vamos a dar aquí. Vamos a agregar una nueva columna, ya sea porque no se nos olvidó que meter esa columna. Vamos a borrar esta. Vamos a comprobar que se creó esa tabla de origen. Ya aquí tenemos aquí de las columnas de origen y descripción. Ahora vamos a crear otra. ¿Qué tabla vamos a alterar? Pues origen. ¿Qué vamos a agregar? ¿Y qué tipo de datos? Vamos a poner que país, varchar, de 100, una longitud de 100 y poner que es not null. Y le damos en run. Ya se alteró la tabla. Entonces aquí ya nos alteró la tabla. Ya pues, vamos a visualizar que nos creó esa o agregamos esa columna. Y escribe origen. Y ya nos agregó aquí la columna país, varchar, de longitud 100. Y ahora nos dice que podemos eliminar una columna de esa tabla. Vamos a eliminar esa misma tabla que creamos en origen, en drop column, el nombre de la columna que es país. Le damos run y nos eliminó la tabla. Comprobamos origen. Ya nos eliminó la tabla. Entonces esa es la definición de datos. ¿Qué datos vamos a usar y cuáles datos vamos a eliminar o cuáles datos vamos a agregar? Entonces ahora nos pasamos al lenguaje de manipulación de datos. La manipulación de datos es más que nada las consultas, insertar datos en esas tablas, eliminar datos de esa tabla y agregar nuevos datos a esa tabla. Primero vamos hasta select. En select podemos saber qué datos se encuentran en la tabla de origen, pero en este caso no tenemos ninguno, así que primeramente vamos a insertar unos datos. Aquí ya tengo un código para insertar esos datos. Recordemos que en SQL es necesario poner comillas simples. Las comillas simples las pones con el signo de interrogación al final de pregunta. Ese nada más lo apretas sin apretar Shift, ya se pone la comilla simple. Dice que vamos a insertar en la tabla origen los siguientes datos. Recordemos que la tabla origen tiene un orden. Entonces primero van los números y después va el varchar, el in y después varchar, y así, aunque tengamos varios registros, vamos a ingresar esos datos de acuerdo al orden en que ingresamos la tabla. Entonces aquí le vamos a dar en run y nos insertó esa columna de datos. Podemos ingresar otra.
por necesidad del cliente. Ya se ingresó. Ahora dice que ahora vamos a hacer uso del select from origen, que nos va a dar nos va a lanzar los datos que tiene esa tabla, o sea, en ROM, y nos dice que los datos que tiene almacenados son en el ID de origen 1 y descripción necesidad de la empresa 2, necesidad del cliente. Entonces nos vamos al otro, que es delete. Podemos tanto borrar una tabla, tanto borrar vamos a primero borrar una tabla, pero para eso vamos a agregar otra tabla para posteriormente eliminarla. Ya se creó, eliminamos todo esto. Dice que para eliminar una tabla necesitamos ¿qué tabla vamos a eliminar? Pues la de empleado. Ya, eliminó. Lo podemos comprobar. Nos va a decir que no hay ninguno. Supuestamente nos tiene que decir que no hay ninguno. Drop table empleado. Ponemos ROM. Ya nos eliminó la tabla. El anterior código nos servía para eliminar todos los registros que hay en table, en la tabla de empleado. Me equivoqué, entonces para eliminar la tabla es drop table. ¿Qué tabla vas a eliminar? Empleado. Ya nos dice aquí que se elimina la tabla. Vamos a poner en describe empleado. Nos debe decir que no hay ninguno, si no se encontró. El objeto descrito posiblemente no se encontró. Entonces ahora vamos a eliminar un dato desde la tabla de origen, usando también la sentencia de Word. Entonces, ¿qué quieres eliminar? ¿De qué tabla quieres eliminar? Pues de la tabla origen. ¿Qué quiere? Donde ID origen sea 1, o sea, se va a eliminar el primer registro. Damos run, no lo eliminó. Describe origen y efectivamente no, es select from origen y no tenemos el primer registro porque ya lo eliminamos. Entonces sería la eliminación de datos tanto como todos, como uno fijo, y también como eliminar una tabla. Ahora vamos a agregar un dato, ya sea porque se nos olvidó o X cosa, porque es un dato nuevo. Entonces esa es la sentencia update. Vamos aquí en update. Cargar en qué, en dónde, en qué tabla. Damos un origen, set clave. Vamos a ver un poquito más ese es más que nada para actualizar datos. Vamos a agregar uno, pero también vamos a agregar descripción es igual a empresa por necesidad de la empresa, pasa así. Hay algo nomás. Ya se agregó. Vamos a ver que el dato que eliminamos, el 1, lo volvemos a agregar. Entonces vamos a select from origen. Nos tiene que aparecer ese dato.
necesidad de la empresa. Lo que hizo este comando fue sustituir un registro por otro. Entonces aquí nos sustituyó el primer registro, el último registro que tenemos, o el primero, por el que insertamos. Ahora lo que podemos hacer es editar ese registro. Para eso copiamos todo esto. ¿Dónde quieres actualizar ese registro? Pues en la tabla de origen. ¿Y qué deseas escribir? ID origen. Y aquí le puse los puntos. Y aquí ID description igual a, que vamos a poner que 2 1. Aquí descripción necesidad del cliente, coma, donde si botonle 2, donde ID, la sentencia web es para ser más específico, donde el ID sea 1. Entonces nos debe actualizar nos debe cambiar por algo, por que es 2 y necesidad del cliente. Entonces le vamos a poner run. Nos dice aquí que hay un error. Aquí nos está diciendo que hay descripción. Ya se agregó. No se pueden agregar dos datos. No se pueden actualizar dos datos de un jalón. Entonces, cuando se tiene esa sentencia de web, solo es un solo dato. Entonces vamos a ver que se cambió ese 1 por un 2. Describe origen, no es cel origen, y aquí se cambió el ID de origen 2. Entonces de eso se trata más que nada el lenguaje de definición, que es qué tipo de datos vamos a utilizar y cómo los vamos a manipular. Entonces en SQL es un poco más laborioso, pero cuando le agarras la onda, pues se vuelve un poquito más práctico que incluso MySQL. Entonces, pues eso sería todo en este tutorial. Muchísimas gracias por verlo y espero que me hayas podido entender.